Es un honor para mí poder estar presente aquí. Gracias por la invitación que directamente me hizo la Dimensión de Educación y Cultura de la Diócesis de Morelia, que es parte del Consejo Michoacano para la Construcción de Paz y la Reconciliación, que con mucho gusto acompaño también en este momento. Voy a compartirles mi pantalla. Sé que ya han estado escuchando hablar acerca de esta metodología y espero que en este espacio que vamos a compartir puedan encontrar también el enfoque especial que estoy tratando de darle, que es justo el tema de colaboración. Todo lo que ustedes ya han escuchado o quienes apenas van a escuchar por primera vez es la metodología de aprendizaje-servicio, pero quiero centrarme mucho en los elementos de colaboración y el enfoque o la cercanía y el abono que esto hace a la educación para la paz y a la construcción de paz en sí. Estoy tratando de relacionarlo. Dicho esto, bueno, este es el objetivo de la sesión. Intentemos reflexionar. No va a haber oportunidad de interactuar, pero les invito que en la medida de lo posible tratemos de interiorizar lo que estamos escuchando en esta sesión y que puedan también tomar en sus notas no solamente lo que se presenta aquí, sino también lo que van teniendo como reflexiones. Lo primero que quiero empezar a poner en la mesa es qué representa para mí la metodología de aprendizaje-servicio en este momento, así, con lo que he escuchado o si nunca he escuchado, como a qué me suena. Quiero que lo vayan pensando, si esto me suena como a una corriente pedagógica o una moda o algo que está sonando mucho, que he visto por ahí en algún lugar, alguna estrategia de innovación educativa, meramente alguna alternativa de filantropía o alguna manera de promover las escuelas, ¿no? Quiero que sean como muy honestos y honestas en este sentido y puedan tomar nota. Es importante como el punto de arranque para mí. Ahora tenemos yo puse aquí dos definiciones. Una es del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario y dice así tal cual: es la metodología pedagógica que promueve actividades estudiantiles solidarias, no solo para atender necesidades de la comunidad, sino para mejorar la calidad del aprendizaje académico y la formación personal en valores y para la participación ciudadana responsable. ¿Ok? Voy a leer la siguiente y voy a hacer un ejercicio rápido de comparación de elementos. Esta en particular me siento más identificada con este entendimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que dice: es una metodología pedagógica basada en la experiencia solidaria en la cual los estudiantes, docentes y miembros de una institución comunitaria o pública trabajan juntos para satisfacer una necesidad de una comunidad, integrando y aplicando conocimientos académicos. Y dice, este esfuerzo se enmarca dentro de una visión más amplia, que es la de fomentar una formación de profesionales que sean socialmente responsables y que trabajen por la búsqueda de la justicia. Ya se imaginarán por qué me gusta más esta definición. Tiene elementos adicionales, va como, sí, desmenuzando un poco más, pasando de actividades estudiantiles solidarias, que también lo menciona acá, hacia una experiencia, no solamente las actividades, sino centrado en la experiencia. Menciona no solo a estudiantes, sino también a docentes y miembros de una institución comunitaria o pública, es decir, tiene un enfoque más de colaboración, de hablar y aborda más elementos que tienen que ver con el proceso de un programa o un proyecto de aprendizaje-servicio. Y la otra parte que me gusta es que dice, los programas de aprendizaje-servicio no son solamente esta acción, sino que están enmarcados en una visión amplia que busca esta formación de profesionales, la responsabilidad social también en esa formación y la justicia social, que en términos de paz y violencia está hablando de construir una paz estructural, ¿no? Bueno, en relación a qué definición nos gusta más o no de estas dos y otras que hay, que existen,
Yo quiero como centrarme en que pues el aprendizaje servicio aborda o se compone de dos conceptos principales, ¿no? Ya lo que le pongamos después es adicional, pero los dos conceptos principales pues son obviamente la acción comunitaria, que es a la que estamos llamando servicio, y el conocimiento o el aprovechamiento y construcción del conocimiento establecido ya en la formación de los estudiantes y las estudiantes, más el conocimiento que se va a ir promoviendo, gestionando a partir de la acción comunitaria que implica cada proyecto, ¿no? A eso le vamos a llamar aprendizaje. No es solo el aprendizaje nuevo, por así llamarlo, que surge en la interacción, sino a esta conexión de aprovechar lo que ya se viene trabajando, el conocimiento que ya existe en los estudiantes, más esta conexión con este conocimiento que se genera a partir de la experiencia. Algunas cosas en las que se centra esta metodología es en que los participantes no actúen en términos de caridad, por eso decíamos al inicio, ¿a qué me suena? Me suena como hacer algún acto caritativo, a veces escuchamos el término solidario y pensamos que es una acción filantrópica, y el aprendizaje de servicio no busca la perspectiva de caridad, de yo puedo hacer algo por alguien más con una mirada vertical, ¿no? Jerárquica, sino que busca más bien actuar desde una perspectiva de justicia social, ¿no? Cuando dice política, no nos espantemos, político no quiere decir partidista, ¿no? Todo el medio y todos los procesos sociales que hacemos y bueno, en nuestro día a día tenemos posturas políticas, ¿no? No precisamente afines a partidos, sino una postura frente a la realidad, ¿no? Se centra también en hacer significativo el aprendizaje dentro del aula, es decir, no se centra solo en la acción comunitaria y a ver qué aprenden los muchachos y las muchachas, los estudiantes, sino en que ese aprendizaje de esa materia o de varias materias, si es un proyecto conjunto, pueda ser significativo, se entienda para qué sirve lo que estamos aprendiendo en una realidad determinada, ¿no? De igual manera, los valores que puedan cobrar vida, ¿no? Que los valores que promueve la institución en general, que se promueven en cierto espacio de curricular, ¿no? Alguna materia, algún programa, un semestre, e incluso los valores que cada profesor o profesora decidimos incorporar a nuestros planes de trabajo, cobren vida. Al mismo tiempo que se colabora en las necesidades y derechos de una comunidad que no precisamente tiene que ver con un territorio delimitado, a veces sí, a veces será una comunidad no geográfica o algún grupo o grupos en vulnerabilidad, bueno, en condiciones de vulnerabilidad o que son vulnerados, ¿no? Luego, se centra en reforzar los contenidos del curso. Sí es muy importante que no se desconecte del curso que se va a trabajar, o sea, de la materia que está impulsando este trabajo. Y también debe impactar en el desarrollo de las competencias previstas, ¿no? Por el profesor o la profesora. No va desconectado de eso. Lo que sí debe incluir es el pensamiento crítico, promover actividades y espacios que fortalezcan este pensamiento crítico frente a las realidades, frente al mismo conocimiento también para fortalecerlo. Las habilidades de comunicación, que es algo muy importante, las habilidades de liderazgo, ahorita vamos a ir viendo por qué se menciona esto como en el centro de la metodología, y un sentido de responsabilidad cívica. Y el último punto en el que se centra es generar la proximidad con estos entornos y con estos temas sociales, que muchas veces ya son próximos a algunas y algunos estudiantes, pero en otras ocasiones no, ¿no? Y es importante en su proceso de formación. Puse este árbol un poco para enmarcar la existencia de esta metodología. Es una metodología en la que yo creo mucho, pero que también reconozco que tiene muchas críticas, ¿no? Si hay posturas críticas frente a trabajar el aprendizaje-servicio por una y mil razones. Entonces este árbol creo que funciona, pues sí, para defender la metodología con argumentos reales, ¿no? En las raíces de este árbol está todo el sustento pedagógico fuerte que tiene, no es una
ocurrencia, no es una improvisación, sí tiene sus bases pedagógicas en el aprendizaje significativo, en escuelas incluso como la escuela rusa, ¿no? que marca el aprendizaje desde la experiencia y en relación con el mundo, ¿no? Que podemos llamar entorno. Y en el centro tenemos esos elementos principales que son la visión funcional del aprendizaje, lo que decíamos hace rato, para qué nos sirve aprender tal o cual cosa, y con un elemento de acción reflexiva, que permanentemente yo voy dándome cuenta de para qué me sirve el aprendizaje y también voy reflexionando cómo voy yo, pues sí, gestionando ese conocimiento en mi vida y en relación con mi entorno. Vamos al tema de competencias, también está totalmente relacionado con competencias de diversa índole, ¿no? Como de comunicación, sociales, etc. También tiene elementos del Connecting Learning que nos dice que el entorno es una conexión natural, ¿no? Con los procesos de aprendizaje, que no se puede aprender sin considerar el entorno, porque se hace presente sí o sí. Y con la visión crítica social. Y en el centro tenemos el protagonismo de los estudiantes. Esto ya también lo había comentado la doctora Leticia en la mañana. Justo el aprendizaje y servicio pone el ojo y el centro y las energías en que los estudiantes tengan una actividad protagonista, no solo por llamar así en términos de reflectores, sino en un protagonismo activo y consciente también. Y bueno, arriba los frutos que podemos ver es incontables experiencias transformadoras. Igual la doctora Leticia en la mañana estaba compartiendo varios casos, ¿no? Desde diferentes instituciones. Tenemos países como Argentina, que el 13% de sus universidades trabaja la metodología de aprendizaje y servicio, que es más o menos 5,000 escuelas. Tenemos una larga historia en Estados Unidos, con un enfoque en ciertos temas, y en España con un enfoque muy fuerte en construcción de memoria histórica, ¿no? Y en el tema intergeneracional, ¿no? Sus procesos, muchos tienen ese enfoque que también vamos a ver su relevancia al integrarlos, ¿no? Y bueno, en México no es que sea nuevo, México y en Latinoamérica ha tenido en las universidades y en sus instituciones educativas un grado de involucramiento importantísimo. Muchas transformaciones en el país han surgido a partir del nivel de vinculación y de involucramiento que tienen las instituciones educativas con las causas, con los temas sociales. Sin embargo, el paso que se está dando es a generar justo a través de estas metodologías como el aprendizaje de servicio, maneras no violentas, ¿no? Maneras más institucionalizadas de generar esas transformaciones y colaborativas también, ¿no? Entonces, más o menos ese es el camino que se ha visto. Ahora, ¿a quiénes involucra? Bueno, estudiantes ya lo mencionamos, al profesorado. Normalmente es un profesor por materia, a veces el aprendizaje de servicio puede ser, el proyecto puede ser enfocado en una sola materia, entonces hay un profesor, pero pueden ser varios. Después veremos en los casos cómo sí pueden ser varios. La población objetivo, beneficiarios o receptores del servicio, lo puse así en esos tres términos porque sé que cada institución tiene una concepción distinta, ¿no? Y tiene una manera muy respetable de llamar y de mirar, de concebir a las personas, a las partes con las que trabajan, ¿no? A las copartes. Y nos referimos ahí a las comunidades, a los grupos con quienes trabajamos, incluso partes de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Cuando son receptores del servicio. Y aliados, con aliados me refiero a organizaciones de la sociedad civil que ya tienen vinculación con las universidades y que son, digamos, parte de que eso suceda, a autoridades incluso locales, comisariados, instancias del gobierno municipal, del estatal a veces, que forman en parte, también lo vamos a ver en los casos que les voy a compartir más adelante, y así es, todo el que sume, digamos, de manera externa, pero vinculada con la institución, se considera aliado o aliada. A los tutores, ¿por qué? Porque aunque ya en universidades ya tenemos mayores de edad, sí es muy importante
contemplar la perspectiva, la participación y el consenso con quienes son responsables de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, ¿no? No en todas partes van a ver en la bibliografía que se menciona a los tutores, pero sí tienen un rol muy importante y también lo vamos a ir comentando más adelante. Y acompañantes, lo pongo con un asterisco porque esta figura puede estar o puede no estar, y es normalmente personal de áreas o de vinculación o de extensión universitaria, ¿no? Que tienen ya muchas veces este historial de proyectos de incidencia y que están trabajando en conjunto con profesores para hacer los proyectos de aprendizaje-servicio. ¿Cómo funciona? Aquí hay 3 objetivos, es un poco reiterativo en ese sentido, es mejorar la calidad del aprendizaje, que se traduzcan estos objetivos de servicio o producto que se va a generar para las comunidades en la aportación a una solución de una problemática social real, y que los valores de los estudiantes en estas actividades sean fortalecidas, pues, ¿no? La participación, la responsabilidad social, el emprendimiento, el respeto, etc. Aquí hay algunas, pues también pautas para ir considerando a la hora de lograr o de buscar esa combinación entre el servicio y el aprendizaje. No las voy a leer todas porque pues, es mucha información, pero elementos importantes son que tenga estructura, que las acciones de los responsables sean un desafío para el bien común y no solamente, pues bueno, retadoras en términos académicos, que articulen objetivos muy claros de servicio y aprendizaje para todos los participantes. La claridad en los proyectos de aprendizaje y servicio es fundamental. Luego, clarificar también las responsabilidades de la organización y de cada una de las personas involucradas. Eso es muy importante. La emoción nos puede llevar como a generar un diseño, una propuesta bastante innovadora, bastante fuerte en la incidencia hacia la comunidad, bastante centrada en el aprendizaje de los y las estudiantes, pero tener claras las responsabilidades en la organización que va a permitir el desarrollo de las propuestas es fundamental. Que todos y todas sepamos qué nos toca hacer, hasta dónde y cómo nos vamos a organizar en el grupo. Bueno, hay que considerar también que cuando estamos en espacios reales, hay circunstancias cambiantes, ¿no? Ustedes tienen un territorio en Michoacán que ha ido complejizando sus circunstancias. Hay comunidades que probablemente iniciaron o estaban explorando condiciones para desarrollar algún trabajo más o menos en otras metodologías o con esta metodología, y que de repente sucede algo, ¿no? Hay circunstancias o coyunturas que ya no lo permitan. Entonces hay que estar preparados y preparadas para eso. Dentro de la propuesta debe haber esa consideración en el cuidado de las personas que van a recibir el servicio y también, o sea, no solo de nuestros estudiantes, porque lo más lógico es reaccionar y cuidar esa integridad, pero entonces, ¿qué pasa con el resto del proceso y el impacto que estaba teniendo hacia la comunidad y el cortón que se puede generar ahí? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo abordamos? Hay que estar preparados en ese sentido. Bueno, incluye capacitación, no solamente es el tema del curso, creo que es importante considerar la capacitación que genere una sensibilización frente a ciertos temas. Si vamos a trabajar con una comunidad originaria, es importante que nuestros estudiantes tengan una previa capacitación para poder insertarse en la comunidad y poder interactuar con los valores de respeto, ¿no? A la diversidad cultural, que estén preparados y preparadas, ¿no? Se necesita trabajar herramientas para estar ahí. Una supervisión real, una supervisión estrecha es importante, no en modo de fiscalización y no solo nada más ir viendo cómo se van alcanzando los objetivos de la propuesta, sino también para prever estas situaciones circunstanciales. El monitoreo ahí sí, ¿no? De los avances, de cómo vamos en lo que nos habíamos propuesto,
apoyo permanente, estar atentos y atentas a las inquietudes de las estudiantes y de la misma comunidad también, y dar reconocimiento frecuentemente, ¿no?, a los avances del trabajo de nuestros estudiantes. Y bueno, finalmente ya la evaluación para ver los objetivos alcanzados. Ahora, cuando diseñamos una propuesta de aprendizaje-servicio, es importante que quienes están al frente sepan cómo generar un proceso colaborativo y tener criterios de colaboración en el armado de equipos, ¿no? Cuando son equipos o si es todo el grupo, entonces que puedan darse dinámicas de colaboración, saber qué rol va a tener cada quien para promover esa sana colaboración y no fortalecer a lo mejor desigualdades en la participación, no disminuir las oportunidades de participación que puedan tener estudiantes que tal vez no van en sus niveles de cumplimiento en ciertas materias, porque justo en estas propuestas de aprendizaje y servicio, en esta metodología, yo creo que es una de las que más facilitan que alumnos, que estudiantes que no van bien, ¿no?, o que no son destacados en ciertas materias, encuentren un espacio donde toman mucha motivación, toman bastante participación y liderazgo, se vuelven a conectar incluso con este deseo de estudiar. Y entonces hay que cuidar desde el diseño cómo vamos a generar esas condiciones para que todos y todas puedan aportar y se sientan, pues, bueno, plenamente desarrollados e integrados. Hay que tener consideración también de intereses de los estudiantes, la cantidad de tiempo que tienen disponible, hay que hacerlo viable, ¿no? En el objetivo general decía, hablemos de la viabilidad también, qué tanto tiempo disponible tienen nuestros estudiantes, hay que conocerles, hay que saber si la mayoría trabaja, si no trabaja, esos temas son importantes para lograr una propuesta viable y que no genere resultados negativos o inalcanzables, ¿no? Listo. Los equipos, eso es lo que les decía, este equipo como se diseñe va a ser el cuerpo organizador y es básicamente lo que va a hacer posible alcanzar la propuesta. Hay que reconocer en los estudiantes la experiencia de liderazgo que tienen. De ser posible, esto no siempre es posible, pero de ser posible es ideal integrar a personas de las comunidades con las que vamos a trabajar en el diseño. Es importante tener información de primera mano, ir tratando de llegar a acuerdos, también a todos los profesores que estén involucrados e incluso personal administrativo o de estas áreas que decíamos, ¿no?, de extensión o vinculación universitaria. Aquí les preparé yo este gráfico con cuatro fases más operativas y una en la que está en la estrella que es evidentemente de integración y de reconocimiento, ¿no? Entonces, abordándolas una por una, diría que la primera fase es la concepción de la idea. ¿Qué pensamos que podemos trabajar en un proyecto de aprendizaje-servicio? Y esa idea normalmente viene de los profesores, si es cierto, viene del profesorado, no de la nada, siempre digo yo que viene como justo de alguna afinidad por un tema, viene de alguna investigación anterior, ¿no?, en la carrera de los mismos profesores, en su experiencia, que dicen, yo alguna vez trabajé con personas que trabajan con los residuos sólidos, ¿no?, con la basura, o yo trabajé alguna vez en una comunidad de la tierra caliente, entonces me interesa, y entonces empiezan a gestar ahí la idea, pero también hay modos y hay momentos con circunstancias específicas que permiten que los y las estudiantes sugieran ideas, ¿no? En muchas de estas ideas de estudiantes pues tienen que ver igual con necesidades identificadas en sus comunidades o por alguna cercanía con algún tema también, y es bueno pues considerarlas cuando hay condiciones para eso, por supuesto evaluar la pertinencia y acompañarles, ¿no? Obviamente esas ideas de estudiantes requieren más acompañamiento, pero también es viable hacerlo.
Y a veces, como les decía, vienen de las áreas de vinculación de la universidad, que ya tiene algunas participaciones, ahí sí tal vez más desde la filantropía, tal vez a las universidades las buscan, o las instituciones educativas nos buscan mucho de sociedad civil, ¿no? Que se necesita algún diagnóstico, que se necesita algún evento, que si nos prestan unas aulas, en fin, esa cercanía también nos va dando condiciones para tener un campo de acción en temas de aprendizaje-servicio. Pues a veces puede ser el profe que busca el área de vinculación y le propone a sus estudiantes y los integra, o el profesor con los estudiantes, nada más con aprobación de la institución, o puede ser el área de vinculación en contrasentido, ¿no? La siguiente fase es el diseño participativo. Como decíamos hace rato, es importante integrar en la medida de lo posible a todos los involucrados. A veces no se puede, eso también es cierto, pero en cuanto se pueda hay que intentarlo. Tener diagnósticos, tener información cierta que nos aleje de la corazonada, ¿no? De cuál, de por aquí siento que va la solución a tal problemática, ¿no? Más bien de tener alguna información seria que nos acerque a tener una propuesta de solución desde de un proyecto de aprendizaje y servicio. Legitimación de los receptores, también esto es en la medida de lo posible, que conozcan la propuesta, que sepan qué se va a hacer, cada cuánto tiempo, que sean copartícipes de este trabajo, que puedan decir, sabes qué, eso que propones está muy bien, pero aquí, ¿qué crees? No hay internet, ¿no? Eso que propones está muy bien, pero tengan cuidado a lo mejor con el transporte, porque los viernes se van más temprano, o no sé, como todas esas cosas, esa información valiosa, hay que irla legitimando tanto en lo logístico como en lo esencial con los receptores del servicio. Por supuesto que es necesario en este diseño participativo garantizar el respaldo institucional y de los tutores, de preferencia. Cada institución tendrá sus criterios, pero lo que la experiencia nos ha enseñado es que es importante que tengan esas autorizaciones, ¿no? En este espacio de diseño participativo, en esta fase, pues es el espacio para la creatividad, para la búsqueda de acuerdos y también el establecimiento de alcances que la propuesta tendrá. La siguiente fase es desarrollo de actividades, que es bueno ya el desarrollo de la propuesta como tal. Aquí es donde nos centramos en la práctica reflexiva y requiere de una estrategia de monitoreo, de ir viendo cómo vamos, es a criterio de quién está, de los responsables, pero idealmente el monitoreo se hace en función del avance pues con los estudiantes, pero también puede haber, incluso con participación de estudiantes, se puede recoger la información de cómo va la comunidad sintiendo el avance también y cómo puede ir nutriendo y fortaleciendo esa retroalimentación. En la siguiente fase es la evaluación, es decir, ya al final del proceso. Esto, pues bueno, igual en la medida de lo posible, ya por ahí también en la mañana la doctora Leticia compartía testimonios, ¿no? De estudiantes, pero también qué dicen los beneficiarios, ¿no? Que los que reciben el servicio tienen una voz muy importante, los testimonios que puedan compartir son valiosos. Y la manera de recoger todo ese espacio, tanto la voz de los receptores como la evaluación de las competencias desarrolladas relacionadas con los objetivos de aprendizaje que queríamos alcanzar. La parte experiencial de los estudiantes también es importante recogerla, y esto puede hacerse a través de informes finales escritos, preparados previamente, es decir, no pueden ser abiertos, no puedes decir, escríbeme un informe final, y ustedes como docentes saben la importancia de tener un instrumento que permita que ese informe tenga, pues, datos, información más completa y nutritiva y realmente que sirva de evidencia, ¿no? De aprendizaje y de experiencia. Pero también pueden hacerse videos, pueden generarse exposiciones fotográficas, exposiciones mixtas, se pueden escribir artículos que después funcionan bastante porque pueden inscribirse en convocatorias, ¿no? Hay bastantes convocatorias que dan difusión
a este tipo de acciones no específicas de la metodología, pero que sí tienen incidencia social desde el medio universitario, desde el campo educativo, y eso en términos de reconocimiento tanto para la institución como para los estudiantes y las comunidades es importante, ¿no? Genera una inercia de escalonamiento, ¿no? De abrir la dimensión y el alcance empezamos con un primer proyecto de aprendizaje y servicio y lo vamos llevando bien con estas fases y terminamos con un buen video o con una muy buena exposición a la que invitamos aliados relevantes y vamos difundiendo el trabajo que reconocemos importante en esta institución, entonces eso va escalonando y nos va acercando a otros aliados, a otras causas, formación, herramientas, etc. Y finalmente la celebración, que esa puede llamarse voluntaria, pero de verdad creo que debería estar muy considerada ahí. En algún caso tuvimos, ahorita se los voy a comentar, pero teníamos ahí un espacio en el que construyeron un espacio de celebración las y los estudiantes con la comunidad y quemaron estos toritos, ¿no? Acá en mi tierra Guerrero, se usa mucho con los fuegos artificiales y entonces hicieron un baile porque estamos en parte costera y entonces somos costeños y nos gusta bailar y hacer cosas, ¿no? Entonces, esa parte es un cierre armónico de todo el proceso, deja la posibilidad de que se pueda volver a trabajar con la comunidad, pero también si no se puede volver a trabajar con la comunidad, también es un cierre que deja una tranquilidad en ambas partes, ¿no? Entonces, apuesten a la celebración, yo creo que sí es recomendable. Aquí hay algunos enfoques transversales, decía yo que en España algunos proyectos ponen a dialogar a las generaciones más nuevas con las generaciones mayores, ¿no? Por ejemplo, un caso que tiene la perspectiva o el enfoque de género, puso a dialogar a las niñas con las abuelas, por así decirlo, no precisamente sus abuelas, pero hablando en términos de generación, y empezaron como a ver la evolución de los cambios de roles, ¿no? De toda la situación que para las mujeres ha representado desde entonces a hoy en día y hacer un diálogo ahí bastante interesante. Y bueno, todos estos enfoques, puse la paz al final no porque sean menos importantes, sino porque finalmente estos enfoques que ven aquí abonan a la paz, ¿no? Digamos, un marco más amplio. Bueno, algunos casos rápidos les comparto. Como pudieron escuchar ahí en la introducción que nos daba Daniela sobre mi proceso profesional, estuve coordinando lo que se llamó La Ciencia a tu Alcance, y esta es un programa de aprendizaje y servicio enfocado en la ciencia con un toque de proximidad y experiencia, bueno, experimental más bien, de la Prepa Loyola en vinculación con NASA Science, un programa de acercamiento de la ciencia a los jóvenes y adolescentes y a niños. Y entonces, a través de ese programa que proponía esta instancia, la prepa hizo un esquema en el que los profes de matemáticas, ciencias y español hicieron pues una planeación, ¿no? Un programa que pudieran trabajar con sus estudiantes de preparatoria y esos estudiantes de preparatoria, la prepa Loyola pues es privada, replicaban o trabajaban en conjunto con los profes las sesiones educativas con chicos de secundarias públicas, ¿no? Entonces la prepa hacía esta vinculación con las secundarias públicas y tienen un jardín botánico muy bonito, entonces ahí hacían toda esta experiencia y recogían, pues bueno, todas las evidencias de aprendizaje y esa era la manera de llevar una parte de la materia bueno, de este grupo de materias que les mencionaba. Otra experiencia que no he estado yo coordinando, pero he estado muy cercana, es a todo el trabajo que hace, y bueno, vamos viendo la dimensión, ¿no? de los tipos de proyectos o programas de aprendizaje y servicio. En este caso es un programa como tal. La licenciatura de arquitectura Ibero y esa área de ingenierías, pero sobre todo la licenciatura de arquitectura de la Ibero Ciudad de México, tiene ya de manera permanente algunas materias que tienen que ver con
el papel de la arquitectura en la sociedad, en la regeneración incluso de espacios, en técnicas, el rescate de técnicas de bioconstrucción, y eso lo ha enfocado en causas reales. Por aquí vemos el modo en el que se organizan con los y las estudiantes, las revisiones primero en aula, ¿no? De sus maquetas, de sus propuestas, después de haber recibido información, de haber tenido de fuentes muy cercanas la información real de la problemática a atender, luego sus asesorías ahí con los profes, y después vemos de este lado la validación que hacen de las propuestas ya en sitio, ya en las comunidades, con los beneficiarios. Ya después de las retroalimentaciones que los profes pueden dar, se termina de legitimar con la comunidad. Y bueno, esta que ven aquí es una casa de partos. Ellos llevan ya como 2, 3 casas de partos, una en Chiapas y otra en Oaxaca. Y eso es en vinculación con organizaciones que están trabajando en esos territorios con el tema de partería y bueno, lo que apoyan ellos después de un proceso en el que ya se autoriza, las comunidades donan el terreno, etcétera. Van los estudiantes, se insertan en la comunidad con todo un trabajo previo y construyen las casas de parto. Este es un preescolar también, si no me equivoco, está en Oaxaca. Y bueno, estas son imágenes de la construcción del preescolar. Todo es con bioconstrucción. Y este fue un proyecto que hicieron para algunos damnificados del sismo, ¿no? Esto fue en Morelos. Y finalmente este caso es el programa de acompañamiento de la región de Cacahuatepec. Esto es Acapulco, San Marcos, Costa Grande, perdón, Tierra Colorada en Guerrero. También pude coordinarlo. Y aquí sí fue un marco bastante amplio que implicó o se desglosaba en diferentes proyectos, ¿no? Era un programa amplio que se iba como desarrollando en diferentes proyectos, algunos vinculados con las materias y servicio social, otros solamente las materias, otros con proyectos de investigación y materias, etcétera. Entonces aquí vemos a jóvenes, tenían permitido trabajar todavía. Aquí llegamos a partir de una inundación, cuando en 2013 se dio esta conjunción de dos fenómenos meteorológicos, ¿no? El huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, que abrazaron literal esa parte del país y dejaron en esta región que son pueblos que viven alrededor de un río, en la margen de un río, pues el río se desbordó y fue una inundación tremenda. Entonces ya en la etapa posterior de las despensas, en los que la universidad también estuvo como cuidando esa emergencia, atendiendo esa emergencia, con la UNIRED que promueve CEMEFI, con la Ibero Ciudad de México, con la Ibero Puebla y el ITESO en Guadalajara y otros aliados. Y en la etapa posterior, que ya se le llama reconstrucción, aunque no siempre tiene un elemento de construcción física, la universidad acompañó durante 2 años, ¿no? La comunidad con diferentes proyectos de aprendizaje y servicio. Como pueden ver aquí, este chico que está aquí, Toñico se llama, él trabajó, aquí miren, en esta primera foto dice Parque Cacahuatepec y son los niños proyectando algunas cosas dentro de su comunidad y luego haciendo unas maquetas. Después esto escaló a que jóvenes de la comunidad pudieran ser becados al 100% por la universidad, ¿no? Entonces, digamos, hubo ahí una construcción de casas y todo este involucramiento, una obra de agua también que necesitaba una comunidad, una ceremonia simbólica de reconciliación con el río, unos recorridos que se llaman transectos para ver el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo desembocó en que al final la vinculación se estrechó y pudieron también haber jóvenes becados, ¿no? Después de las mismas comunidades. Bueno, aquí estas son adhesiones. ¿Qué nos adhiere a esta metodología? Pues la motivación en sí, algunos premios externos, como las convocatorias que les decía, términos de incidencia social y de actualización académica también. Y cuidado con las resistencias, o sea, finalmente hay posturas, porque sí puede percibirse como algo muy engorroso, mucho trabajo adicional. Habrá quien diga que no va a dar tiempo de terminar el programa curricular, pero justo tener las condiciones institucionales, la capacidad para traducir mi programa curricular en términos de aprendizaje-servicio y no que sea una carga adicional a mi trabajo, va a permitir que esto suceda. Bueno, esto es así rapidísimo. ¿De qué haces?
¿5 minutos? Ah, perfecto. 5 minutos, por Gracias. favor. Gracias, pensé que tenía menos. Luego, el aprendizaje servicio, en resumen, y desde un punto de vista interesante, abona a la respuesta que Jacques Delors ponía en este informe para la UNESCO, que se llamó así, La educación esconde un tesoro, y decía, ¿qué es lo que hay que aprender en la escuela? O sea, ¿qué vamos a la escuela? ¿Qué aprendemos ahí? Entonces él decía, conocer, aprendemos a conocer, o sea, a gestionar nuestro conocimiento en sí, diferentes tipos de conocimiento. Hacer, ¿no? Es donde podemos trabajar nuestras personalidades, nuestros valores, todo nuestro tema también de existencia. Vamos a convivir, porque aprendemos también maneras de coexistir, de convivir, de relacionarnos, y aprendemos a hacer, no hacer por hacer, sino a la acción como resultado de estas otras tres cosas, ¿no? Y bueno, si lo ven, a la luz del aprendizaje-servicio, estamos abordando estas 4 cosas que Delors nos dice es más o menos a lo que vamos a la escuela. Algunas reflexiones éticas, algo importante. Una cosa es como quien diga que tiene críticas frente a la metodología, y otra cosa es lo que hay que considerar aún estando de acuerdo con la metodología en términos éticos, ¿no? Hay que cuidar que quienes reciben el servicio tengan control también de ese servicio que se proporciona. Es decir, cuidemos no tener esta postura de yo no estoy vulnerado, entonces yo te voy a decir cuál es tu necesidad y yo te voy a dar lo que necesitas para ya, ¿no? Estar bien. Hay que cuidar quienes reciben el servicio, que quienes reciben el servicio puedan llegar a ser más capaces de servir y ser servidos por sus propias acciones. Y hay que cuidar que quienes sirven también sean sujetos de aprendizaje, es decir, los estudiantes, y que tengan también un control significativo de lo que se espera que estén aprendiendo en estos proyectos. Bueno, esto ya lo vimos. Aquí las manitas me quedaron al revés, se me olvidó ajustarlas, perdonen, pero bueno, justo lo de arriba es lo que no debemos hacer. Seguramente han escuchado de la acción sin daño, ¿no? Es cuidar que nuestras acciones que tienen una buena intención y un objetivo de bien común no terminen siendo dañinas para la comunidad en la que estamos. Si llegamos los de la universidad, los de la asociación, los gobiernos con sus programas públicos, y no hay una verdadera revisión de lo que estamos tratando de hacer, si no se integra la comunidad, podemos estar generando más daño del beneficio que queremos impulsar. En cambio, si abrazamos a la comunidad, ¿no? En este modo más circular, escuchamos, hablamos, escuchamos, hablamos y ajustamos nuestro trabajo, enfocados a que la comunidad crezca, ¿no? No a que resuelva la necesidad, sino que también pueda tener un crecimiento en sus habilidades propias y herramientas, entonces estaremos cuidando no generar acción que dañe. Otra precaución importante, hablando éticamente, es hay que cuidar la salud y la integridad física de nuestros estudiantes y de los receptores del servicio. A nosotros nos pasó, una chica se contagió de tuberculosis, estaba en la comunidad, estuvo 3 semanas, y entonces lo primero que tienes que ver es si ella se contagió allá, entonces si va a haber más brotes, si ella contagió o pudo contagiar a alguien donde se estaba quedando. Hay que tener mucho cuidado. No siempre se puede prever todo, pero una listita, una entrevista, una hoja de historia clínica, perdón, puede venir bien. Violencias y catástrofes ambientales tampoco se pueden prevenir todas, pero sí debemos tener protocolos y cosas ya previstas para actuar en ese sentido, ¿no? Estar prevenido. En términos de salud mental y emocional, hay causas que pueden impactar emocionalmente a los jóvenes, ¿no? A los estudiantes, como la discapacidad, que ahora llamamos diversidad funcional, temas de sectores vulnerados, ¿no? Sobre todo. Y también hay que cuidar en la comunidad, porque el vínculo que se hace afectivo es fuerte. Entonces, si no nos comunicamos y vamos como diciendo, vamos cuidando esos cierres sanos con la comunidad, podemos afectar también la salud emocional y mental de nuestros receptores, ¿no? Lo he visto 1000 veces, entonces seguramente ustedes también, cuando ya queremos ser mejores amigos, pero 2 años después, 1 año después ya no hay contacto, entonces hay como estos cierres que no son armónicos. Bueno, podría considerarse finalmente ya la metodología de aprendizaje-servicio como algo que abona a la construcción de paz. Sí, totalmente.
Sí, totalmente es una metodología que abona a la educación para la paz y a la construcción de paz en sí. En dos sentidos. Uno, a partir del trabajo con el estudiante, en esas vidas de estudiantes, muchas veces un trabajo de aprendizaje y servicio puede generar que se vuelva a enganchar con la motivación de vida, con la motivación de estudiar, y que pueda incluso decir, claro, nunca lo había pensado, pero creo que mi interés va por aquí, ¿no? O sea, yo me quiero dedicar a esto y el proyecto de vida empieza a fortalecerse, y con eso, señores y señoras, estamos previniendo reclutamiento y la mirada protagonista hacia otros caminos que conducen a la violencia, al crimen, etc. Y estamos generando entornos protectores, pues. Y la otra parte en el estudiante es el desarrollo de herramientas de gestión positiva de conflictos. Al trabajar juntos en grupo y enfocarnos en colaborar, estaremos construyendo o fortaleciendo habilidades que nos van a permitir lidiar mejor con el conflicto. Y finalmente, en el entorno, pues lo que decía hace rato, buscamos y luchamos, ¿no? Hasta el lenguaje bélico, de buscar trabajar causas de justicia social, pero de modos no violentos, ¿no? Es un cambio de cómo trabajar. Y bueno, cada tema que tratamos de justicia social abona a la paz estructural. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo por mi parte.